Muy buenos días de nuevo. Bienvenidos al Palacio de la Aljafería, la casa de todos los aragoneses. Hace escasamente 10 días comparecí ante ustedes para anunciar un proyecto cultural que va a tener gran importancia para nuestra comunidad en los próximos años. Y era por varios motivos, porque la exposición se va a dar en un entorno monumental único, como es este Palacio de la Aljafería, para que la colección de Goya y su contexto pueda albergarse aquí mientras duran las obras del Museo de Zaragoza, que permanecerá cerrado por obras. Un proyecto que, como también les comenté, fue iniciado desde esta presidencia porque, como es natural, además existe una total y leal colaboración con el Gobierno de Aragón y en su representación nos acompaña hoy el director general de Cultura, Pedro Oyoki. También quiero agradecer, como ya hice, expresamente al Gobierno de Aragón, a su presidente, en concreto Jorge Azcón, por la excelente receptividad que han tenido hacia este proyecto, un proyecto en el que los equipos técnicos continúan trabajando con altos niveles de experiencia, de entusiasmo y de ilusión. Y también, en agradecimientos, por último, agradecer al director del Museo de Zaragoza, Isidro Aguilera, y a su equipo por la enorme implicación en este proyecto común. Y si con mi anterior anuncio pretendimos otorgar a este proyecto cultural toda la importancia que merece, como ya he dicho, por la singularidad del contenido, por el simbolismo y valor histórico de donde albergamos de este palacio, hoy deseamos, Cortes de Aragón y Gobierno de Aragón, avanzar en detalles sobre la exposición. Y sin perjuicio de la información que les podrá dar después el director general, Pedro Oyoki, sí que quiero adelantarles que por lo que respecta a este Palacio de la Aljafería, en primer lugar, que la muestra se desarrollará en diferentes salas del área monumental, como la Sala de Pedro IV, el Salón del Trono, Sala de Santa Isabel, Sala del Taugel, Sala de Exposiciones Temporales, Sala de Pasos Perdidos y Sala de las Deliberaciones. También, como también preguntaron en la anterior rueda de prensa, que la exposición finalmente sí que se integrará en el recorrido habitual de la visita del Palacio de la Aljafería, porque uno de los principales objetivos que nos proponemos con esta singular muestra, con esta singular exposición, es que sea accesible para todos, aragoneses y de fuera de Aragón y de España, atraer público de toda España y de todo el mundo que quiera disfrutar de nuestra región. Por este motivo también el ticket de entrada será el mismo que el de la propia visita a la Aljafería y continúa con el precio actualmente vigente, con precios asequibles, y del mismo modo se mantienen también los precios en cuanto a las facilidades y beneficios que por tarifas o reducción de tarifa suele haber para diferentes colectivos, que son jóvenes, jubilados, estudiantes, parados, menores de 12 años, personas con discapacidad, usuarios del bus turístico, personas o anfitriones, lo llamamos personas residentes o nacidas en Aragón, pero que visitan el Palacio de la Aljafería con amigos o familiares llegados de otros destinos. Y en cuanto al contenido, detalles también, serán un total de 45 obras que llegarán a este Palacio de la Aljafería de nuestro pintor universal Francisco de Goya, cedidas temporalmente por el Museo de Zaragoza para su custodia y exhibición mientras duren las obras de reforma, como ya he comentado. Y serán 2 esculturas que representen a Goya, 31 obras de Goya de distinta técnica y formato, 2 obras de José Luzán, maestro de Goya, 2 obras de Corrado y Aquinto, 5 obras de Francisco Valleu, 2 obras de Ramón Valleu y una obra de Fray Manuel Valleu. Y además, aunque está pendiente de perfilar, con carácter itinerante, la Aljafería recibirá obra de Goya invitada cada 6 meses aproximadamente procedente de otros lugares de la geografía española. Del contenido de la muestra, aunque ampliará Pedro Oyoki, pues destacar las piezas de los álbumes de estampas de primera edición y con encuadernación de época, de caprichos, desastres y tauromaquia, y también 18 estampas de los disparates, propiedad de la Fundación CAI y que nunca se han exhibido con anterioridad. También los retratos de los reyes Carlos IV y María Luisa de Parma, propiedad del Museo del Prado, y el retrato de Fernando VII, propiedad de la Confederación Hidrográfica del Ebro. En definitiva, tratamos de mostrar la obra de Goya a lo largo de todos sus periodos, desde que inició en Zaragoza, su paso por Italia, los retratos como pintor de corte y temática religiosa, para mostrar con una narrativa cronológica toda la vida de nuestro pintor universal a través precisamente de la obra.
Y pretendemos organizar también, pendiente de perfilar, actividades culturales en paralelo mientras dure la exposición para difundir el acontecimiento al máximo nivel, con la mutua colaboración, repito, de estas Cortes con el Gobierno de Aragón. Y por mi parte, por último, añadir 3 cosas: que se ha nombrado una comisión mixta compuesta por 3 integrantes de cada institución para que velen por el correcto funcionamiento, el correcto desarrollo y la coordinación de todas las actuaciones derivadas de la misma, y que por parte de las Cortes de Aragón deseo agradecer y comunicarles que conforman las 3 personas parte de esta comisión: doña Carmen Rubio de Val, letrada mayor de las Cortes; don Arantxa Echeverría Torres, jefa de gabinete de la Presidencia; y don Sergio Castillo Espinosa, jefe de servicios gestor. En segundo lugar, que el montaje de la exposición se hará con profundo respeto por este monumento, por el Palacio de la Aljafería. Y, por último, que se editará una publicación basada en la exposición, así como folletos explicativos en varios idiomas que se entregarán al visitante cuando accedan al Palacio. Y, sin más, doy paso al director general para que les dé sus valoraciones y sus detalles. Pedro. Buenos días a todos. Muchísimas gracias, querida presidenta. Te traslado un agradecimiento y un abrazo cálido en nombre del presidente de la Comunidad Autónoma y de la consejera de Presidencia, porque esta es una iniciativa importante, una iniciativa que habla bien de los aragoneses y de sus instituciones y de cómo somos capaces de resolver problemas mejorando la realidad que contábamos. El cierre del Museo de Zaragoza, sin duda, es a corto plazo una situación difícil para nuestro patrimonio cultural. Nos quedamos temporalmente sin la posibilidad de disfrutar de un activo muy significativo para todos los aragoneses, porque guarda una de las mejores colecciones de Goya que existen en el mundo. Es verdad que el Museo del Prado nunca será un rival, pero siempre guardará buena parte de lo mejor de Goya, pero también Zaragoza, que guarda no solo obras muy importantes, sino también esa forma de ser que a Goya le hizo pintar como pinta y que lo convirtió en un mito. Por eso resolver la exhibición de las obras de Goya era una cuestión muy importante, muy emblemática, y se convertía en el primer reto de la celebración del Bicentenario de Goya. Y en ese contexto hay que entender esta acción. Cuando nos encontramos con el cierre del museo, la oferta de las Cortes de Aragón y de su presidenta para generar esta muestra convirtió una amenaza en una oportunidad. Y eso es lo que la colaboración institucional del Gobierno de Aragón y las Cortes de Aragón han conseguido. Que el lugar más visitado, el lugar patrimonial más visitado de la comunidad autónoma, albergue a quizás el aragonés más universal, las obras del aragonés más universal. No para realizar una muestra, una exhibición de compromiso, sino quizás la mejor muestra que sobre Goya vaya a haber en Aragón y además con los fondos aragoneses. Así que nos pusimos pronto a trabajar y os tengo que decir que esa colaboración institucional ha dado frutos fecundos, porque los mejores espacios de la Aljafería se han puesto a disposición de realizar esta muestra. Y en ese sentido quiero decir que esa colaboración institucional no siempre ocurre, y es uno de los primeros mensajes que el presidente de la Comunidad Autónoma, cuando fue elegido presidente, lanzó. Iba a ser una legislatura de colaboración institucional. Y está habiendo otros símbolos que lo expresan, con los ayuntamientos, con otras instituciones. Pero esto forma parte de esa forma de entender el Gobierno, la colaboración institucional. Por tanto, te reitero el agradecimiento en nombre del Gobierno de Aragón. ¿Cómo va a ser esta exposición? Bueno, va a ser una exposición importante, una exposición que va a contar, como ha relatado la presidenta, con 48 obras muy diversas, obras que van a contarnos los antecedentes de Goya, obras que van a contarnos
las distintas formas de entender la pintura que tuvo Goya a lo largo de su historia como pintor, y algunos elementos casi tienen un valor fetichista, pero que acompañan a Goya, el busto de Benlliure o la reproducción del cuaderno italiano u otros, que nos ayudan mucho a contextualizarlo. Y también obras importantes relacionadas con quizás la parte más simbólica del final de su etapa, que para muchos es las pinturas negras, pero para los especialistas empiezan a ser los grabados. Goya, en el final de su etapa como pintor, empieza a separarse de alguna manera de la pintura y a trabajar en un arte nuevo, de una forma de expresión nueva, que le permitía relatar mucho mejor la realidad que le preocupaba, y fueron los grabados, y se vuelca en esa forma de expresión artística. Bueno, pues una de las piezas más importantes que tiene la comunidad autónoma y quizás muy difíciles de contemplar, hay grabados, los tenemos en otros museos de la comunidad autónoma, va a haber grabados expuestos, pero lo que vamos a presentar es la colección de grabados encuadernados, tal y como se ofrecían al público después de que fueran realizados por Goya, y que son algunas de las mejores colecciones que existen en el mundo. Por cierto, quiero aclarar que eso es posible gracias a la colaboración, el depósito de la Fundación CAI, con la que siempre el Gobierno estaremos agradecidos por ese depósito que realizó. Y paso a detallar un poquito más cómo va a ser la exposición que vamos a presentar. Va a haber un momento cero, una sala cero, donde vamos a poder presentar el busto de Benlliure, que quizás, ese busto de Goya, que quizás es la imagen que todos recordamos, la imagen más habitual que nos hace tener presente a Goya. Habrá un pequeño audiovisual que nos permitirá introducirnos en la exposición, y a continuación pasaremos a ver esas ilustraciones de Goya encuadernadas, esa colección encuadernada, algunos dibujos, obras de pequeño formato, algunos de los grabados menos conocidos, como la tauromaquia, o esos caprichos de Goya o copias de Velázquez que él realiza y que son mucho más difíciles de conocer porque no son las obras más habituales que se encuentran expuestas. A continuación pasaremos a una sala que nos expondrá los antecedentes de Goya. Creemos que esto es importante porque antes de Goya ya se pintaba, y desde el principio Goya empieza a separarse de la pintura de su época. Todo el mundo conoce el conflicto con su cuñado Balleu, y que después se proyecta en un conflicto con el Cabildo por cómo ha quedado terminada la pintura de la cúpula, donde él anticipa una forma de entender la pintura distinta. Bueno, por eso creemos que es importante traer a esta muestra unos antecedentes que nos permitan explicar qué es lo que va a pasar en esa forma de entender la expresión artística. Dedicaremos a continuación un espacio a una cuestión importante para nosotros, que es el Goya mural. Aragón es propietario del mayor número de metros de pinturas murales de Goya, en el Pilar, en la Cartuja. Ya después de esto solo queda prácticamente San Antonio de la Florida en Madrid y las pinturas negras, que realmente no son pintura mural, pero muchos lo consideran así. Este año, además, el Gobierno de Aragón va a estar ocupado por ser el 250 aniversario de la realización de las pinturas de la Cartuja de Aula Dei en esta cuestión. Lo anunciaremos más adelante, pero creíamos que era importante que esta muestra recogiese también esa forma de pintar al fresco que tenía Goya, muy distinta a lo que había pasado hasta entonces en el mundo del arte, porque el propio Miguel Ángel, cuando pinta la Capilla Sixtina, pinta comprendiendo de la misma forma la obra vista de cerca que vista de lejos. Pero con Goya eso cambia. Él pinta exclusivamente para ser vista de lejos su obra. Eso es muy difícil de comprender, solo si se ve de cerca una descomposición de las figuras en la cúpula del Pilar se entiende.
Bueno, vamos a dedicar un espacio para permitir a los visitantes acercarse a esa realidad. A continuación, bueno, pues trabajaremos ese momento cero de Goya, muy querido por los aragoneses, ese Goya que empieza a pintar. Es un Goya muy primitivo, un Goya que yo me atrevería a decir casi un poco sacrílegamente que un Goya infantil, y no por su capacidad artística, sino por cómo será después su evolución. Pero ese minuto cero, esa explosión del genio, se desarrolla desde un punto de vista técnico en ese Goya muy zaragozano, y que después evolucionará técnicamente, pero también conceptualmente en el tipo de contenidos que él expresa. Dedicaremos a continuación un espacio al Goya italiano, ese Goya que empieza a viajar, que empieza a cambiar el contenido de sus obras, que trabaja muy académicamente todavía, y donde podremos ver algunas obras como Venus y Adonis o Aníbal Vencedor. Bueno, pues vamos a recuperar esas obras. En la sala de las deliberaciones habrá un quinto espacio donde recogeremos quizás uno de los Goyas más emblemáticos, el Goya cortesano, donde también tenemos algunas obras en Aragón, y que es quizás el Goya que empieza a crecer, ese Goya que empieza a ganar fama, que le convierte en un pintor internacional, y bueno, acompañará en ese camino también a los visitantes. También no queremos dejar de recordar que en esta sala traeremos una pequeña obra, pero muy significativa, La letra con sangre entra. Es una obra quizás acompañada también de una moda de la época, pero donde empieza a introducir Goya temas sociales. Y la singularidad de esta obra es que hay una crítica al modelo pedagógico de la época, que él cree que es insostenible y donde el castigo físico no puede estar presente en las aulas. Me parece especialmente significativa la puesta a disposición de las Cortes del Salón del Trono. Creo que hay algo poético en esto, donde de alguna manera un salón que fue concebido hace 400 años, más de 400 años, para que los reyes de España realizaran sus recepciones oficiales, cosa que nunca llegó a pasar, va a volver a ser ocupado por reyes de España pintados por Goya. Y me parece que tiene algo de acogedor, pero también algo poético, que la Aljafería vuelva a acoger a los reyes de España. Dedicaremos un espacio a continuación al Goya retratista. Es uno de los Goyas más valorados. Es frecuente ver en los museos delante de cada retrato a los espectadores interrogándose qué es lo que quería decir, mirando desconfiadamente al retratado, qué es lo que Goya quería decir de esa persona. Bueno, pues tendremos también una sala dedicada con algunos retratos a ese Goya retratista. Y después terminaremos en la sala de los pasos perdidos con un Goya religioso y un Goya más social. Y el conjunto de todas estas obras creo que nos permite decir que 48 obras pictóricas, más los grabados, más los bustos de Goya y algunos otros objetos, constituye durante este año una de las principales exposiciones de Goya en el mundo. Es una exposición de largo recorrido, es una exposición que va a durar probablemente 2 años hasta que las obras del museo terminen, pero es una exposición que además tiene una gran virtud. Mejora la exhibición de la colección Goya. Estaban bien en el museo, pero en la Aljafería van a estar mejor. Y van a estar mejor porque esta exposición es fruto de la colaboración, como os decía al principio, de distintas instituciones. Y porque no cabe duda de que el maridaje del patrimonio, el lugar patrimonial más importante de la comunidad autónoma, que es la Aljafería, con Goya, potencian ese resultado. Creo que la demanda por visitar la exposición va a ser enorme, que es un llamado turístico para la comunidad autónoma espectacular. Por tanto, no solo hay un servicio cultural a los aragoneses de devolverles la posibilidad durante este tiempo
de ver esta colección, sino que creo que en general hay un gran servicio a Aragón y a los aragoneses, porque es un reclamo turístico de primer nivel nacional e internacional. Así que creo que el resultado va a ser extraordinario. Espero que podamos trabajar con celeridad en la construcción de la muestra, así que en el mes de abril creo que será posible inaugurarla. En todo caso, pues bueno, va a estar en función de lo que nos cueste instalarlo con el máximo respeto a la aljafería, al monumento. Lo vamos a hacer bien, por tanto, no vamos a correr más de lo que debamos, pero en torno al mes de abril creo que será posible inaugurar la exposición. Y termino ya. Gracias otra vez, presidenta. Transmítele a todos los diputados y a todos los grupos parlamentarios nuestro agradecimiento, que creo que es el de todos los aragoneses y aragonesas. Te dejo para que termines. Esta es tu casa, así que adelante. Muchas gracias, Pedro. Únicamente no te he escuchado decir el nombre que le vamos a dar a la exposición, y como realmente el nombre fue tuyo, lo mismo que la idea de albergar las obras fue de las Cortes, quiero que tú mismo digas el nombre de la muestra. Bueno, creo que es ingenioso. Os proponemos un viaje del Museo Goya al Palacio, y me parece que cuenta bien el viaje de las obras, pero también el viaje del artista. Muy bien. Bueno, pues para finalizar y pues nada, profundizar en el carácter universal, como hemos dicho los dos, de Aragón en España y en el mundo, y con ese deseo de convertir nuestra comunidad, Aragón, en el epicentro de un gran evento cultural a nivel mundial. Se trata de la iniciativa de respeto hacia ese patrimonio común, vocación de servicio y apertura de la sociedad de esta casa hacia el mundo. Y ahora ya nos ponemos a su disposición si tienen alguna pregunta. Sí, perdona. Empiezo yo. Ah, el micro. Ah, la cosa. Hola, buenos días. Como han dicho que van a traer obras de Goya de otras ciudades de España, ¿se ha cerrado ya? ¿Se sabe de dónde van a venir? ¿Cómo va a ser este proceso? No, todavía no se sabe, porque es los equipos técnicos los que están valorando contactar con diferentes lugares de la geografía española donde albergan obras de Goya, para saber cómo se pueden o quién quiere cederlas. No obstante, me gustaría que os quedaseis con la idea siguiente en relación con esto. El contenido central de la muestra es albergar la colección aragonesa de Goya, con obras, como todos conocéis, del Gobierno de Aragón y algunos depositarios a los que estamos extraordinariamente agradecidos por esos depósitos de larguísimo recorrido, muy queridos por todos los aragoneses, y cómo han facilitado esto. Pero la cuestión fundamental es que, al ser una exposición de largo recorrido, también va a ser dinámica. Así que vamos a estar trabajando activamente porque no sea exclusivamente una muestra estática. Y en ese sentido vamos a intentar producir colaboraciones con distintos museos para generar ese dinamismo de la colección, y que no solo se fosilice para los visitantes el día de la inauguración, sino que hasta el día de la clausura pues sigan pasando cosas en este espacio expositivo. Buenas tardes. Yo varias preguntas. La primera apunta en abril como fecha, no sé si se marca una fecha concreta. También me gustaría saber el tiempo que va a costar, bueno, el trabajo casi logístico, ¿no?, de traer las obras aquí, si son días, son semanas. Y también, la presidenta ha dicho 45 obras, el señor ha dicho 48, en global 31 de Goya, es decir, por saber la cifra exacta de obras vinculadas a Goya y cuáles son exactamente de Francisco de Goya. Yo tenía 31. Sí, Pedro ha dicho 48, yo he dicho 45, porque en realidad aparte de las esculturas, obras de José Luzán, Corrado y Aquinto, como obras de Goya, tengo 31. Por eso, si tú tienes algún otro dato. La disparidad es por los grabados, Pepe. ¿Vale? Son 34 obras de Goya más la obra gráfica, ¿vale?
Además de la obra gráfica, os decía al principio que van a estar los ejemplares encuadernados que en su día fueron depositados por la Fundación CAI, que es una oportunidad extraordinaria para contemplarlos. La disparidad es por la cuestión de los grabados exclusivamente. El traslado es sencillo, no es un problema. El problema técnico difícil no es el traslado de las obras, que los equipos técnicos del Museo de Zaragoza y de la Dirección General están totalmente preparados para eso, son unos embalajes técnicos que se conoce bien. En ese sentido, es un volumen importante de obras, pero no es el desafío técnico más importante. El desafío técnico más importante son algunas pequeñas adaptaciones que hay que realizar de construcción temporal dentro del Palacio de la Aljafería para que las obras no estén colocadas directamente en los muros de la Aljafería. Entonces, la construcción de esas pequeñas, vamos a llevarles arquitecturas muy frecuentes en todas las exposiciones. En esta casa se han realizado en la exposición de Fernando el Católico, en muchas otras que se han realizado antes, hay que realizarlas. El tiempo, estos meses, va vinculado a hacer bien esas pequeñas arquitecturas para que no sufran los muros del edificio ningún tipo de lesión, aunque sea leve, pero no se produzca esa lesión. Entonces, esa es la cuestión. Técnicamente no es difícil, los equipos de la Comunidad Autónoma y del Palacio de la Aljafería están totalmente preparados y habituados para eso. En ese sentido, pues quiero nombrar a Arantxa Echeverría y a Juan Ulibarri, que están aquí, personas totalmente capacitadas, con larguísima experiencia profesional, han abordado retos complejísimos. Creo que en ese sentido no tenemos ninguna dificultad. No, os lo anunciaremos cuando tenemos un anteproyecto ya realizado, lo tenemos totalmente acabado. Estamos encargando el proyecto arquitectónico, bueno, pues en función de los técnicos que van a desarrollar, que será un encargo externo, como es normal siempre en estas exposiciones, nos den un plazo fijo, os lo comunicaremos, pero va a estar en torno a mediados del mes de abril. Sí, a mí me gustaría profundizar un poco en esa idea, ¿no?, que abordan de que varias instituciones van a ceder cuadros para esta exposición, ¿no?, en ese amplio recorrido. Citaba la presidenta varios cuadros que van a venir del Museo del Prado. Bueno, entiendo que es una cesión importante, no sé si nos podrían dar más detalles, si esos 2 cuadros van a estar durante todo el periodo, bueno, algún detalle más de eso. Mira, nosotros vamos a trabajar con el Museo del Prado muy intensamente. Entonces, el reto principal de esta exposición es ofrecer el mejor alojamiento para la colección, pero también desde la mejor oferta para Aragón y para toda España, de una exposición de Goya durante este año. Como es una exposición de muy largo recorrido, nosotros vamos a cabalgar en este sentido también con el desarrollo del plan director del Bicentenario de Goya. Va a haber una relación muy intensa con el Ministerio, no puede ser de otra manera, y con el Museo del Prado. En ese sentido, nosotros queremos empezar con una serie de colaboraciones que nos permitan ir trabajando en esa dirección. Ofrecer una exposición como esta al Ministerio y al Museo del Prado, sin duda, es un factor de máxima confianza para los mayores propietarios de Goya en el mundo, que es el Ministerio y el Museo del Prado. Y nosotros vamos a tratar de que se produzcan colaboraciones puntuales con esta exposición que sean un antecedente para los trabajos que vamos a desarrollar en relación con el Bicentenario de Goya. Y os lo iremos concretando progresivamente. Tened en cuenta que ahora el principal reto no es que vengan cuadros de fuera, sino presentar bien la colección de Goya en Aragón. Este es el primer reto. No está confirmado todavía, perdón. Está confirmado que vamos a trabajar con el Ministerio y con el Museo del Prado y os iremos anunciando cuál es el resultado que tiene ese trabajo conjunto. Ustedes que tienen la información sobre todas las obras y que además son conocedores desde el punto de vista cultural, ¿nos podrían destacar 2, 3 de las obras que se vayan a exponer concretamente, no ya las colecciones, sino que porque sean inéditas o por su carácter más grande o más importante dentro de la obra de Goya, crean que pueden ser un incentivo a la hora de traer gente a verlas?
Bueno, para mí, sin duda alguna, la pieza estrella va a ser el Salón del Trono, donde va a estar dedicado al Goya relacionado con la corte y donde va a estar el retrato de Carlos IV, el retrato de María Luisa de Parma y el retrato de Fernando VII. Es lo más emblemático. Todo el itinerario de la exposición nos conduce a esa explosión. Esa pieza es la más emblemática, donde Goya proyecta su sentido más político, su sentido más institucional y su técnica más conocida como retratista. Esto, a mí, lo que los aragoneses conocemos bien, no me gusta repetirlo porque me parece cursi, pero en todo caso lo que quiero decir es que sin duda Goya, con esos retratos, con esa mirada sobre la corte, es un Goya muy político. Está criticando claramente a Fernando VII. Todos lo sabemos, nos encanta ver que un aragonés sea capaz de hacer eso con un rey. Siempre nos hemos sentido orgullosos de eso. Después, Goya se lanza a otra forma de interpretar la crítica social, también lo conocéis, en las pinturas negras, en buena parte de los grabados, donde él empieza desencantado con su tiempo, un Goya que entra en crisis, un Goya que ya empieza a pensar que el mundo no puede mejorar. Él es un ilustrado durante toda su vida, ese es un elemento fundamental de su pensamiento político, la posibilidad de que su mundo mejore, cambie para mejor, y cada vez que eso no pasa, él se desencanta y se refugia en esa oscuridad, esa pintura mágica, esas pinturas negras, lo conocemos bien eso. Pero eso pasa desde la crítica política. Esos retratos son maravillosos porque lleva a su máxima expresión esa crítica. Por tanto, creo que esa es la joya de la exposición, combinar el mejor espacio patrimonial de la Aljafería con las obras más emblemáticas que tenemos. Sí, la presidenta ha nombrado las tres personas por parte... Perdón. Buenos días. La presidenta ha nombrado las tres personas por parte de las Cortes que forman parte de esa comisión. Y me gustaría saber esas tres personas por parte de la DGA o del museo, si hay algún tipo de comisario o alguien que sea el responsable de los textos y del catálogo, la publicación que se haga, y también saber algo más del audiovisual, si va a poner el acento en algún aspecto de la figura de Goya, va a ser un repaso a su vida. Y luego, si no me salen mal las cuentas, son 8 espacios más un preámbulo, por decirlo así. Es en la zona noble del palacio, que ya tiene en muchos de los espacios condiciones de seguridad, humedad y todo esto, pero no sé si las 8 salas están acondicionadas para albergar las obras. Te contesto yo a la última, que es la que me atañe, la seguridad, de las obras y del recorrido. Las que no estén todavía integradas en ese recorrido lo estarán, y aclarar o detallar, porque tampoco teníamos el detalle la pasada vez, que sí que las Cortes asumirán esos costes de embalaje, traslado, seguro, seguridad y adecuación de las salas del Palacio, siguiendo los criterios internacionales de conservación de obras de arte. Las otras preguntas serán para ti, Pedro. Bueno, el mejor espacio expositivo, el más seguro, el que tiene más calidad desde todos los puntos de vista de la comunidad autónoma es la Aljafería, para esta muestra y para cualquier otra. Y además hay una larguísima tradición que lo acredita. Por tanto, nuestra tranquilidad en ese sentido es absoluta. Es el mejor espacio expositivo de la comunidad autónoma desde todos los puntos de vista, tanto desde la seguridad física a la, vamos a llamarle técnica, para la conservación de las obras de arte en todos sus espacios. Por parte del Gobierno de Aragón, en esa comisión participaré como director general, acompañado de Juan Ulibarri y el jefe de servicio de Museos, Archivos y Bibliotecas. Y has hecho las cuentas perfectamente, Mariano. Sobre los espacios, es así, y el audiovisual, bueno, es un audiovisual de introducción corto, es un audiovisual que debe facilitar la visita, no complicarla, pero sí vamos a poner el acento en una constante que me vais a escuchar repetir durante todo el tiempo. Lo importante de ver Goya en Aragón no está en lo bien que pinta, que lo hace, pero esa sí me parece la cursilería máxima. Lo saben nuestros hijos desde que con 3 años llegan al colegio. No vamos a repetir eso.
Lo que vamos a contar es que como mito del arte es la combinación de su calidad técnica, pero sobre todo de su forma de pensar, de su forma de sentir, de su forma de ser, que en buena parte tiene que ver con los valores que los aragoneses reconocemos en nuestra identidad colectiva. No es que todos seamos como Goya, es que algo de Goya está en todos nosotros. Y si Goya no hubiera sido aragonés, si Goya no hubiera sido zaragozano, hubiera pintado de otra manera y quizás hubiera sido también un maestro, pero no el mito del arte que lo es por la forma de ver el mundo que tiene. Y en buena medida eso está compartido con todos los aragoneses. Vamos a poner constantemente el acento en esta cuestión, porque me parece que es lo mejor que podemos aportar al mundo del arte desde Aragón en relación con Goya. Y bueno, pues creo que es hermosísimo y todos los aragoneses debemos de disfrutar de esta cuestión además. Sí, perdona. La realización técnica de la exposición está dirigida por el director del museo de Zaragoza y por Isidro Aguilera, y además pues, siento una enorme satisfacción que funcionarios del Gobierno de Aragón tengan solvencia, Isidro Aguilera acompañado de todo el equipo del museo, claro, por supuesto, para acometer esta responsabilidad, ¿no? Buenos días de nuevo. Tanto en esta rueda de prensa como en algunas declaraciones anteriores ha venido hablando del 28 y de la cifra redonda del aniversario que se va a cumplir. En otras ocasiones, en cifras aniversarios redondos como estos, se suele crear una comisión nacional. No sé hasta qué punto ha habido alguna conversación con el Ministerio o desde este Gobierno, ¿qué se querría hacer para el 28? Porque, bueno, para exposiciones que se trata de traer piezas de fuera, pues prácticamente hay que empezar con un par de años de antelación, ¿no? Yo quería saber si se puede avanzar algo de por dónde quiere enfocar este Gobierno el aniversario que llega después de lo que nos comenten del 200, que se haga por el 250 aniversario de las pinturas de la Cartuja. Pues sí podríamos avanzar, pero no lo vamos a hacer. Lo digo así para que nadie piense que se está improvisando. Hay un trabajo muy de fondo que se está haciendo para preparar el plan del Bicentenario. La primera tarea ha sido realizar un documento que se presentará oportunamente y ese documento además será compartido por las principales instituciones aragonesas para que todos juntos lideremos una oportunidad de poner a Zaragoza y Aragón en el mapa en relación con Goya, pero eso hoy no toca. Lo que hoy toca es decir que la colaboración institucional entre el Gobierno de Aragón y las Cortes de Aragón generan una gran oportunidad para disfrutar de un patrimonio como es una de las colecciones de Goya más importante del mundo después de la del Museo del Prado, y que es una gran oportunidad para los aragoneses y un gran reclamo turístico para todos los españoles sumar la colección de Goya y el Palacio de la Aljafería. El 23 de abril es la fecha. No podemos adelantar la fecha. En la comparecencia anterior yo dije antes del verano, el director general ha dicho mediados de abril, sigo confirmando antes del verano. ¿Ya estamos? Ya estamos. Pues oye, muchísimas gracias a todos y iremos concretando la puesta en marcha de los trabajos en las próximas fechas. Muchísimas gracias. Esperamos que la próxima comparecencia sea para la firma del convenio, entonces lo anunciaremos. Gracias.